también seríamos, ¿cómo te lo digo? También está como el cliché actualmente son las distopías adolescentes, en un punto también. Tenemos ese cliché por ahí, la distopía adolescente. ¿Sabes? La lucha contra un gobierno, personajes adolescentes, una chica cualquiera y personajes re lindos que no tienen nada que ver con la misma trama. ¿Sabes? Lo típico. Sigan. Bueno, también hay clichés por generaciones, ¿no? Y eso se puede ir viendo y lo puede uno ir encontrando. También lo malo de Wattpad, por ejemplo, es que la mayoría de los escritores son jóvenes, tienen un muy reducido visión de lo que es literatura y tienen un contexto muy básico, ¿no? Es muy difícil que un chavito de 12 años escriba algo de mayor trascendencia porque su entorno y su conocimiento del mundo es muy parecido al otro chavito de 12 años que también escribe en Wattpad. Y aunque tenga... Tienen un pobre bagaje literario, pero la verdad es que no es yéndote tan al extremo, porque un niño de 12 años no es lo normal en una plataforma como esa. De hecho, la mayoría de los escritores están entre mi edad y 16, o sea, de 16 a 22 años tienen el mayor promedio de escritores en la plataforma. La minoría sobrepasa o no alcanza esa edad, ese rango de edad. Así que sí, es normal que a esa edad tengas un pobre bagaje literario y que, por ejemplo, yo tenía un pobre bagaje literario cuando comencé comparado con el que tengo ahora. He leído 4, 5, 6 libros bastante profundo, bastante complejo en el tiempo desde que estoy ahí, que es más, ya casi son 2 años. Oye, Sora, ¿a qué hora empezaste? ¿A qué hora empezaste la literatura? ¿A qué edad empezaste? Yo empecé a escribir poesía a los 15 años, pero bueno. Cuando quise pasarme a prosa, ya tenía 19. O sea, y cuando empecé a intentarlo, pues ya tenía 19 años. Yo creo que, bueno, viendo el tema... Al bagaje literario, también al bagaje de vivencias. Un chavo de 16, de 25 años, difícilmente o no todos, no la mayoría, tiene experiencias de vida muy diferentes a sus otros compañeros de clase o de aula, ¿no? También por eso es que muchas de las historias que encontramos en Wattpad se desarrollan dentro de escuelas, porque es lo que ellos tienen a la mano. Entonces, no necesariamente tienes que tener bagaje literario, porque si tienes bagaje académico, es decir, si has leído cosas más allá de lo que te imparten en clase, has investigado más allá de lo que te mandan en clase, no necesitas tener tanta experiencia de vida si tienes por lo menos sabiduría adquirida por conocimientos propios, por autodidacta. Claro, pero si a tu poca experiencia de vida le sumas una poca experiencia literaria, pues tenemos de resultado eso, ¿no? Que será el 50% de las obras, ¿no? Hablan de eso, o de lo que se ve en el cine de Hollywood o en el cine actual, ¿no? Lo digo porque yo trabajo con jóvenes, yo doy clases en prepas y en secundarias, y la mayoría de los chavitos que les doy clase, los que están en Wattpad, pues tienen una historia parecida, ¿no? Tienen un estatus de vida parecido, sus lecturas son parecidas, ¿no? Las personas jóvenes que se adentran a la literatura, pues por lo general es con lecturas juveniles, porque pues para eso son esos libros, ¿no? No obstante, no creo que por ello tengamos que huir de esas tramas o de esos ambientes. Hay historias muy buenas escritas desde esas perspectivas, hay historias que abordan muchas cosas desde allí, ¿no? Para no irnos más lejos, no se necesita una gran historia, podemos leer el Ulises y no hay una gran historia, solo hay una gran forma, una gran reflexión. También las inquietudes y las reflexiones que tienen los niños jóvenes, ¿no? O niñas jóvenes, suelen ser muy enriquecedoras. El problema está en que no salen de la misma historia, pero si adentraran más en sus propios pensamientos, en sus propias dudas, en sus propias inquietudes, sería algo muy rico de poder ir leyendo, ¿no? Porque pues cada generación tiene su propia forma de ver el mundo y creo que eso sería bastante más loable
que incluso encontrar la historia de amor, encontrar la visión personal del mundo de estos chavos de estas edades, ¿no? Aunque tengan una experiencia de vida parecida al que está al lado en su salón. Yo creo que es a veces castigamos mucho, por ejemplo, a las historias cliché, como estabas diciendo, y se nos olvida que muchos de nosotros así empezamos. Y así es como te empiezas a desarrollar también como escritor y como lector. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo para los que ya tenemos un poco más de experiencia y los que ya tenemos un poco más de experiencias de vida, que es importante nuestra participación, por ejemplo, en Wattpad, ¿no? Porque obviamente habrá muchas historias malas, pero también si nosotros nos acercamos, digo, no sé cuántos años tengan la mayoría, pero por ejemplo, los que ya somos mayores de 25, tal, si nosotros nos acercamos a compartir lo que nosotros hacemos ya con un poco más de experiencia, estos jóvenes, obviamente, si se están acercando a plataformas así, es para buscar algo, ¿no? Y si cada vez nos acercamos más y en lugar de decir, bueno, es que todo es cliché en Wattpad y entonces ya no voy a subir mi historia ahí porque nadie la va a tomar en cuenta, al contrario, ¿no? Compartir y ir enseñando. Yo creo que a todos nos pasó que hubo algún libro o alguna historia que nos motivó a escribir y que fue lo que nos hizo sentir que queríamos también formar parte, ¿no? Entonces es nuestra también, sí, es nuestra, yo siento que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Nosotros que ya pasamos a lo mejor por toda esa parte de dejar de leer cosas cliché, etcétera, etcétera, y que ya tienen más experiencia, es también tu obligación, en cierta forma, una parte de retribuir el que seas parte de ese cambio, ¿no? Y que más gente o más chavos que están empezando a lo mejor puedan ver tu historia y se empiecen a salir de ese mundo tan cliché y de todas estas historias que son tan famosas y pues que él empiece a generar contenido de valor, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Cinca porque a mí me gustaría haber tenido desde cuando era adolescente alguien que me orientara, alguien que supiera más que yo, pero que no fuese, no desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista de la técnica, de escribir, de cómo hacer las cosas, de cómo argumentar. Y quizá me hubiese atrevido a escribir desde antes, porque gran parte de la causa por la que no empecé a escribir sino hasta los 19 años fue porque no me atrevía a hacerlo, no me sentía lo suficientemente capacitado para hacerlo. Y resulta, pero era porque yo, me sabía incapaz de hacer algo que a mí mismo me desagradaría leer. O sea, yo sabía que si escribía algo, a mí mismo no me gustaría. Entonces, no escribía hasta los 19 años, no empecé a intentarlo hasta los 19 años. Y cuando entré a Wattpad, conocí personas que estaban en la misma condición que yo, estoy aprendiendo junto con ellas y ahí los incluyo, de hecho, ustedes, porque incluso con ustedes he aprendido, ya llegué a ustedes ya teniendo mucha más experiencia, pero he aprendido aún más. O sea, ha sido totalmente enriquecedor y por eso digo, si entre nosotros hemos podido ayudar y crecer como escritores juntos, lo que podemos hacer por gente como los de este grupo, podemos hacer que cuando ustedes lleguen a nuestra edad, mucho mejores de lo que nosotros somos ahora. Y por eso siempre intento ayudar en lo que puedo. Claro, entreteniéndome en el camino, pero con las ganas siempre de ayudar a los que tengan la disposición de aprender. Porque ya esa la actitud de cada persona, ya eso es otra cosa. De hecho, Eduardo ayer decía algo muy importante para los que no entraron como a la plática que había para checar esto del Discord. Y él decía que a veces se nos olvida divertirnos, ¿no? Y a veces se nos olvida
como esta parte de disfrutar el escribir, porque nos empezamos a traumar con cosas como, ay, mi historia es cliché, ay, mi historia se parece a tal, ay, no, entonces, más que traumarnos o traumar a otra gente también, o sea, los que ya tenemos más experiencia, más que traumar a otra gente y desanimarla, pues es como recordar también, ¿no? ¿Cuál es el primer paso y el por qué estamos aquí? O sea, por qué estás escribiendo, ¿no? Más que decir, ay. Y también estamos alejando a algunos escritores nuevos, algunos que quieran meterse en este mundillo de la escritura. Yo siempre digo, tenemos que divertirnos con lo que escribimos, alegrarnos con los comentarios que los ponen a nosotros en el Wattpad, por lo menos, cosas graciosas. ¿A quién de ustedes no se le ha echado unas risas cuando oyen los comentarios? Algunas veces. ¿No se echado unas risas? Sí, yo tengo una hay una usuaria que me comenta bastantes cosas muy interesantes. Que vienen y se hacen preguntas. Sin comentarios. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién eres? ¿Quién es ese tipo? Cosas así. Sí, sin comentarios. Es que ya va, si no me entretuviera esto, ya me habría ido por donde vine, pero como esto es algo que me entretiene, aquí sigo. El punto es lo que dijo Cinta. Hay que recordar que no todo es voy a ver el cliché, voy a hacer una historia original, voy a dar un ejemplo, no puedes ver esto como un oficio, porque esto no es un oficio. Nosotros estamos aquí por hobby. Y si se nos da la oportunidad de vivir de esto, ya es otra cosa, pero de momento lo hacemos porque nos inspira y porque nos da hacerlo. Entonces ya creo que ya es momento, porque yo también he incurrido en ese error de satanizar el cliché, de decir que una historia por ser cliché es mala, sin haber reparado en que en verdad toda historia contiene cliché, y no es un argumento vacío decir que toda historia contiene un cliché, es porque es inevitable, es porque todo está escrito, y es la combinación de los clichés, de los elementos, de las cosas repetidas, lo que le hace ver a una historia originalidad. Bueno, claro, además, sinceramente, o sea, si realmente no quisiéramos como pasarlo bien, por ejemplo en Wattpad y eso, ni siquiera subiríamos nuestras historias ahí, porque tenemos que ser sinceros, no es una plataforma que digas te va a lanzar a la fama, ¿no? Bueno, últimamente exactamente. Sí, pero últimamente a menos que olvídate. Te vas a divertir. Todo es una plataforma que te vas a divertir. Claro. Pregúntale a los publicados por Nomacasa cuántos millones se han ganado con las historias publicadas. Incluso pregúntale al que tiene más votos y más vistas. Pregúntale a ese que tiene más votos y más vistas. Realmente habrá que preguntarle a la su experiencia con Nomacasa cuando llegue a publicar las chicas color. Bueno, ya va, te voy a decir una cosa. Bueno, ya va, yo te voy a decir una cosa. Las historias, los casos como los de After y las historias que han sido publicadas por Planeta, es porque Wattpad en inglés funciona de una manera distinta, pero nosotros hablamos español, nosotros somos de Wattpad español, nosotros somos otro caso. Nosotros estamos aquí por hobby, no porque utilicemos Wattpad para lanzarnos. Se olvida. Oh, Dios mío, ¿por qué a los españoles siempre les pasa cosas malas? ¿Quién sabe si eso sea cierto? Porque en realidad, al menos en usuarios de Wattpad en inglés he encontrado muchísima constancia y disciplina a la hora de publicar. Y muchas historias. Wattpad en inglés tiene cuentas monetizadas, o sea, eso es otro cuento. O sea, son gente que no tiene que publicar en físico para ganar plata de eso. Es lo que quiero decir. Oh, Dios. Bueno, miren, volviendo un poquito al cliché, lo que les quería comentar y por lo que de satanizar a veces el cliché, al principio, como dijo Cinca, estoy totalmente de acuerdo con ella, terminamos por imitar al autor que estés leyendo, o tu autor favorito, pero empiezas imitando. Y de a poco empiezas a crear tus propias historias. Y las primeras historias que creas siempre son clichés, pero, o sea, cliché sobre cliché, bañado en cliché, o sea. Sin embargo, de a poco... Un dado en crema de cliché. Y sin embargo... Es que ya estoy cansado de ese argumento ya. Estos clichés es malo. Sin embargo, conforme sigues leyendo, conforme sigues escribiendo,
cada vez te vuelves más autocrítico y te exiges más y te buscas temas más interesantes a tu juicio. Y entonces, eso es ahí donde empieza la evolución como escritor. No abandonas los clichés porque no puedes. Simplemente comienzas a tener un estilo propio y te empiezas a disfrazar ese cliché de una manera bastante agradable. Y ese es el reto que tienes que tener, ese es el reto que hay al final como escritores respecto al cliché. Como les decía, y la verdad sí, estoy muy fijo en esa postura, es una herramienta, no es un enemigo, no es, vaya, no es el fantasma. El cliché está ahí para usarse y es un cliché porque en algún momento esa historia funcionó, esa fórmula le funcionó a alguien más y le funcionó a más personas, a cada vez más, y quizás ya cuando te llega a ti ya está un poquito gastada, entonces tu trabajo es convertirla y es adaptarla a lo que se está escribiendo ahora. Así Sí, mismo eso es también. cierto. También ocurre que hace mucho tiempo me puse a encontrar dos obras que me las encontré en un punto. Yo decía, pero esto es cliché, pero automáticamente el autor lo hacía de tal manera que uno decía, hey, pero no suena tan, no es tan cliché como el autor lo está haciendo. Sino que hay, por ejemplo, hay otra historia donde que la protagonista, no voy a decir cuál es, te la describen que ella es una elegida, que ella es una profecía la grandísima, pero luego cuando tú vienes a ver, ella no es absolutamente nada de lo que te describe en esa profecía. A ella le dan golpes, pierde varias batallas. Incluso me contaron que la mitad del libro, ella perdiendo todos los combates que ella ha tenido, entrenando para poder ser una de las mejores. También había otra historia, otra obra donde... Espera, ¿ese cuál es? ¿Cuál historia es esa? No me recuerdo bien el nombre, pero me contaban a mí que simplemente me decían a mí, esa historia, aunque te digan a ti que la protagonista es una elegida, que ella va a ser perdedora, no, ella simplemente es una perdedora, que tiene que demostrar, tiene que luchar. Pero es que yo no veo como tan relacionado que sea o no la elegida con que le vaya mal, porque si le va bien en todo, no tiene nada que ver con ser elegida, es simplemente que es una Mary Sue. No, pero ya va, no es una Mary Sue, porque la Mary Sue... Lo malo de la Mary Sue... para hablar que no les entiendo. Bueno, Rey, voy a dejar así claro, Rey, así voy a dejarlo claro, Rey. De Star Wars. Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. Una profecía no es un camino. La profecía es el resultado. Al personaje le pueden pasar 1,000 trillones de cosas buenas o malas, pero sí, lo importante de una profecía es que se cumpla. Punto. No importa si este personaje se la sabe de todas a todas, o si estuvo sufriendo y era el perdedor, nadie le caía bien, al final perdió 15,000 batallas. Pero si gana la definitiva y se cumple la profecía, listo. El camino no es lo importante para la profecía. Es que lo que dice Fernando es totalmente correcto, porque el autor, cuando ya te dice lo que va a pasar al final, porque hay una profecía, ahí la sorpresa no está, ¡ay, se cumplió la profecía, qué emoción! No, la sorpresa en ese tipo de trama está en el cómo. Es una trama de recorrido, de aventura, de cómo llegamos hasta este punto. ¿Cómo se va a llegar hasta este punto? Y ahí es donde está la sorpresa. O también sería bueno hacer un guiño que de repente digan que es mentira, la profecía, todo eso era mentira, todo, que el malo fue el que la describió. Algo que yo considero que sería interesante sería que, digamos, que haya una profecía relacionada con un personaje, pero que el autor expanda mucho a los demás, o sea, que uno se interese como un poco más por los personajes que no están relacionados a la profecía, entonces ya ahí no afecta tanto porque uno se está preocupando por otros. Ya, esperen, yo les voy a decir una cosa, incluso las Mary Sue y las profecías y todo ese apartado cliché se puede utilizar de buena manera. ¿Ustedes han visto Game of Thrones? ¿Quién es más Mary Sue? ¿Quién es más Mary Sue que Daenerys Targaryen? ¿Quién es más Mary Sue que Daenerys Targaryen? Nadie es más Mary Sue que ella. No ha sufrido ni un rasguño y ha desarticulado reinos completos. ¿Pero qué pasa? Es un personaje tan complejo, un personaje tan llamativo, es un personaje tan bien hecho, con tanto pasado, con tanto bagaje, que te llama la atención y te encanta. Y todo lo que está destinada, o sea, ya los que hemos visto en Game of Thrones, lo que la llevamos hasta donde va, todos sabemos más o menos por dónde va la profecía.
Ejemplo, la madre de los dragones. Ejemplo, la madre de los dragones. Pero, ya va, pero al mismo tiempo no sabemos cómo se va a ver el mundo, o sea, cómo van a quedar los personajes, cómo va a quedar el contexto una vez la profecía se cumpla. Y es ahí una manera de jugar con ese cliché, porque ahí tienes. Esta es la profecía. No, dale tú. Eso es lo que me refiero cuando decía que, digamos, en Game of Thrones hay un montón, pero ha sido una cantidad increíble de otros personajes en los cuales fijarse. Entonces ahí no afecta tanto porque uno tiene otras cosas por las cuales preocuparse en cierta forma, o sea, con las cuales engancharse sin necesidad de esa profecía. Bueno, pero resulta que la profecía no es clara, o sea, no es una profecía que te cantan explícitamente, sino que te la van diciendo a cuentagotas por aquí, por allá, y tú tienes que ir atajando y reuniendo elementos. Y entonces cuando ya la tienes montada, los 20.000 fandoms que hay de Game of Thrones montan siempre su teoría y la película, y casi todo lo que vaticinan se cumple. Pero incluso ellos mismos se preguntan, lo que me pregunto yo como un espectador normal, ¿cómo va a quedar el mundo de Game of Thrones? ¿Cómo van a quedar los personajes una vez la profecía se cumpla? Porque está bien, se va a cumplir la profecía, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿eso va a significar qué cosa? ¿Eso va a significar qué cosa? ¿Va a quedar viva Daenerys, Jon, Arya, Sansa? Todos ellos van a quedar vivos, todos ellos se van a morir. ¿Qué va a pasar? Sabes que el autor es muy votar, así que simplemente podemos decir, van a morir todos. Uno puede decir, por lo menos. Yo no creo que mueran todos, pero sí no creo que queden, eso ahí sí te digo, no creo que queden los 3 protagonistas principales vivos, no creo. Va a morir por lo menos uno o dos. Por lo que tengo entendido de la temporada, por donde van, lo que yo tengo entendido de la temporada por donde van, es que se van a juntar en un momento todos y van a luchar contra los caminantes. Eso es lo que tengo entendido en un momento ahora. Yo honestamente creo que van a morir Daenerys y Jon y va a quedar Tyrion de rey. Chao. Se cierra el tema de genial. Ese es el final que todos queremos. Yo quiero ese final. Chipeos. El fandom de God andan diciendo. Vamos a ver, chicos, también. Ahora los médicos. Lo que acabas de decir tú, Soran, es lo que se está discutiendo últimamente en el fandom de God. Dato que al parecer Martin como que no tiene definido cómo terminar la historia. O sea, la debe tener programada en algún pedazo, pero no sabe llegar al final. Entonces, al parecer, según todo lo que está diciendo el fandom en inglés, porque lo está diciendo en inglés, al final va a morir alguno de los 2 protagonistas, o tal vez mueran los 3 protagonistas principales, y quede Arya viva, o tal vez muera Arya también, muera todo el mundo, y quedan los caminantes blancos caminando por ahí. Todavía no se sabe. Quédense quietos, que yo nada más estaba usando Game of Thrones como ejemplo. De todas maneras... usamos otro ejemplo también. Vamos a... De todas maneras, eso te sirve para ver que hasta la Mary Sue y el Gary Stu se pueden usar de buena manera. De buena manera. La cuestión es otra vez, el cómo. Ahora demos un ejemplo de cómo no usarlos de mala manera. Demos un ejemplo. ¿Qué ejemplo tienen? Rey. Tengo uno. Rey de Star Wars. Disculpen. Una medicina kawaii. Disculpen, voy a abrir otra vez. Podemos hacer los clichés por géneros. Vamos a empezar. ¿Por cuál género empezamos? Les propongo con ciencia ficción. No, fantasía. Ciencia ficción tiene demasiado cliché. Fantasía. Voten. Pues vamos a votar. Fantasía. Fantasía romántica. Por el chat. Ciencia ficción. Yo quiero que Cinca destruya fantasía. Si te ocurre, No. por favor. Terror con fantasía romántica, ¿qué? ¿Qué voto es ese? Ya va. Escriban todos y déjenme contar. Terror con fantasía romántica que a veces he hecho con la vida. No, ya va, no se vale escribir fantasía 2 veces, me distraen. Dejen de escribir más de 2 líneas al chat. No, o sea, yo puedo escribir Sci-Fi 25.000 veces. O sea. Mira cómo gano la elección, pues. Mira cómo la gano, mira. Atiende el truco de magia. Un genjutsu. Vamos a ponernos serios. Una posición de manos. Bueno, ya va.
Vamos a comenzar. Vamos, lo que pasa es que ciencia ficción. Señores, vamos a comenzar esto seriamente. Estamos en un directo. ¿Está grabando ese video? Sí, se está grabando. Carlos. Están quedando como niños mocosos, chicos. Están quedando como niños. Carlos, espera. Sora, que ciencia ficción y fantasía. Miren el lado bueno, no somos tubos. Final Fantasy XIII. No somos Final Fantasy. El problema es que estamos hablando de dos géneros súper hiper amplios, que entonces tienen cualquier cantidad de clichés y vainas, y entonces hay que entonces va a haber que resumir. El que discutamos el primero, ok, vamos a resumir. Yo lo que veo es que hay mayoría de fantasía, pero no estoy seguro. Déjame contar. Ya va, no. Tírale la piedra, vamos. Dátelo, papi, dátelo. 1, 2, 3, tira la piedra. 4. 4 votaron por fantasía. Lo que pasa es que repitieron el voto tantas veces que ahora ciencia ficción. 1, 2. Romántico. 4. Fantasía, ¿cuánto de fantasía? No te cuentes un voto a ti, por lo menos. 5. ¿Cuál 5? ¿Cuál 5? ¿Dónde están los otros dos? 5 a 5, te lo inventó. ¿Dónde está el 5, Sora? Ay, no. Curinoy, te odio. No, Curinoy ya es el sexto voto. Está bien, gana fantasía. No, sí. Bueno, empezamos con fantasía, luego ciencia ficción. ¿Está bien? Bueno, sí. Para que vean. Bueno, Manuel. Voy yo de fantasía. Sí, Manuel. sí. Bueno, vale, voy a decir. Vamos a hacer una cosa. Ustedes hablan de los clichés de fantasía y Silven y yo hablamos de los clichés de ciencia ficción. Vale, está bien, entendido. Yo también puedo hablar de clichés de ciencia ficción. Dale, Carlos. Uno por otro lado. Dale, Carlos. No, pero todavía no, dale, Manuel. Bueno, vamos a darle. Fantasía, bueno. La fantasía es como muy utilizada en lo que se refiere a Wattpad y todos los libros. Siempre en un momento hay fantasía, o podemos decir que en primer lugar se quedaría romance. Pero la fantasía muchas veces, lo maravilloso de la fantasía es explorar esos mundos que hay. Es cuando un autor viene y de repente te plantea un mundo bello y hermoso, te lo plantea. Y tú lo ves como si te queda, oh Dios mío, qué belleza. Pero sucede que también tenemos los clichés. Ahí automáticamente los clichés abundan en la fantasía porque se han usado repetidas veces. ¿Cuál es bueno, tenemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Tenemos, por ejemplo, el cliché del grupito que está de viaje, por ejemplo, que van a buscar algo. No suena tan mal, ¿no? Porque es solamente un grupito y realmente lo que importa es lo que le va a pasar a ellos. Tú puedes poner que el grupo haya conflicto entre ellos, que ellos no estén dispuestos a ir a tal lugar que quieren ir y que tú vayas viendo a cada uno desarrollándose y algunos morir en el camino por cada mala acción que cometan en el grupo. También tendríamos los clichés. En fantasía, un cliché que he visto ahora en fantasía, el maestro muriendo. El maestro, voy a explicarlo ahora. Chefan muriendo, el pan hablándolo bien, mira. Simplemente es un cliché que simplemente ocurre mucho, pero si sueles utilizarlo de tal manera que el autor, la persona que está leyendo se queda, como te lo digo, como que sin palabras, porque lo puedes poner como un viejo, un sabio así como que sea en un punto carismático y como que él sepa que va a morir, que lo puedas poner como un anciano que él diga, yo sé que voy a morir, o que él tenga, por ejemplo, hay muchos, tenemos el ejemplo por ejemplo, de Dumbledore cuando se muere. Cuando Dumbledore se muere, eso es épico, eso significa como un golpe a los protagonistas, como que ya no hay nadie que los proteja, como cuando se muere. Ocurre en Star Wars también, cuando se muere Obi-Wan también, significa como
que él no está ahí para protegerlo y ahora los protagonistas tendrán que defenderse. Ya basta con Yoda, ya sabemos eso, ya tranquilo. Queda como un desamparo. Cuando Star Wars no tuviéramos un video de 1 hora de todo eso. El maestro es la figura que entrena a los personajes. Y cuando ves que él muere, cuando se muere Ned Stark, que era el tipo equilibrado en Game of Thrones, se muere Ned Stark y nos deja como a la deriva. Ahora quedan puros locos aquí. Sí, porque es como la figura, por ejemplo, cuando él muere, tú ves como a las hijas y que se quedan como que no saben qué hacer ahora, tendrán que defenderse entre ellos, tendrán que defenderse y sobrevivir. Es como decir, aquí se acabó todo. Ahora lo suelto en este mundo y vamos a ver cómo ustedes se proponen a salir, si siguen vivos o mueren. Sencillamente te quedas como, si sabes utilizar ese cliché, te digo a ti que te va a ir muy bien porque vas a sentir que realmente la muerte de él sirvió para que los protagonistas evolucionaran. O puedes ponerlo para que el protagonista diga, no, tengo que ahora luchar por mi cosa, ahora. O dejarlo solito, que simplemente el protagonista ya vea que su abuelo ha caído y vea que ya sienta que no hay más. Otro cliché que tengan por ahí, que son varios. Déjame hablar, hermano, déjame hablar. Uno de los clichés más conocidos en fantasía y que cuentan como fantasía en el ámbito de fantasioso, creo que se dice así la palabra, es las razas mágicas. Porque es un cliché la fantasía, las razas mágicas. El problema con una raza mágica es que siempre están enlazadas con la magia y siempre van a tener algo que ver con magia. No o los duendes con la herrería, también. O sea, no son razas creadas para que tengan un fin o simplemente sean razas colocadas por el autor para algo. El punto de las razas mágicas es que siempre van a tener una afinidad con algo propio de ellos. Un ejemplo de eso son los duendes o los elfos. Los elfos son literalmente semidioses. De hecho, en persona, rubios, con orejas, cuerpo perfecto, que utilizan magia y pueden hacer lo que sea con la magia. Además de eso, tienen una afinidad con el arco superior a todo. En realidad, un duende o un enano, más bien el enano, tiene una afinidad extraordinaria en todos los libros, con todos los libros e historias o cualquier cosa que tenga que ver un duende o un enano. El enano mayormente va a tener una afinidad siempre a la herrería. Siempre el arma de un enano va a ser la mejor arma que vas a conseguir en la historia. No va a haber algo que supere el arma de un enano. Por la afinidad que tienen ellos mismos por las armas. Otro cliché máximo de esto, o algo que se utiliza en común, es que lo que está diciendo Coroni, que justamente lo iba a decir, el personaje que no conoce absolutamente nada del otro mundo y que él está enlazado al otro mundo, pero jamás sabía de él, por parte de lazos paternos, maternos, o simplemente porque sí. Y es un método que sirve a veces, pero a veces no tanto, dado que es algo que ya está tan usado que sabes qué va a pasar. Supongamos un ejemplo de esos, Percy Jackson, Cazadores de Sombras, o cualquier otro libro de fantasía juvenil de últimamente. El personaje principal, aunque él no lo sepa, por algún método de enlace consanguíneo, está enlazado con el mundo mágico. O como en Narnia, pero lo de Narnia fue diferente. Lo de Narnia fue una casualidad de que encontraran el ropero. O bueno, según los libros, ellos son sobrinos del mago que creó, o más bien que conoció la creación de Narnia con Aslan. Y siguiendo esto, en fantasía siempre va a haber el mismo punto. Siempre se va a repetir la profecía
Bueno, en sí no es una profecía, sino el camino del héroe, aunque esto último no es un cliché. Esto último es un método literario que sirve para el crecimiento del personaje. Como el video que publiqué hace unos días, de la reflexión del héroe. ¿Debiste verlo? Ajá. Por lo Sí, menos. yo lo vi. Y a eso me refiero, o sea, es un método que se utiliza demasiado últimamente, pero está en un método para hacer que un personaje crezca. Aunque he visto caminos del héroe mal usados donde hacen que el personaje principal tenga un cambio brusco y forzado para que encamine al estereotipo de la raza o lo que sea que tenga que ver él en el mundo mágico. Y es un poquito que está fuera de lugar con la historia. No sé, Manu, sigue. Ahorita se me ocurre otro cliché por ahí. Bueno, te tocaría también, espérate, también tenemos el cliché de los Merisu también. Tenemos lo que son los... de los Merisus. Personaje principal. También tenemos eso. Sí. Pero ya va, espera. Eso no es un cliché exclusivo de ese Mi género. consejo sería para manejar que no hubiera personajes así, que simplemente pusieras al protagonista fallando su técnica. Normalmente se utilizan en ciertos casos, supongamos en Fire Emblem, hay un Merisu que es el paladín que acompaña al príncipe, que literalmente el daño que él realmente está justificado, en un punto está justificado que él sea tan poderoso, porque recuérdate que está acompañando a un rey, está justificado porque es uno de los soldados debe ser más fuertes, ¿no crees? Sí, o sea, supuestamente. Yo les digo, uno de los Garys 2, porque los hombres se llaman Garys 2, mejor utilizados que yo vi es un Garys 2, es cierto, pero simplemente ya está como justificado, porque tienes que justificar por qué X personaje es tan poderoso. Manuel. No. Uno de los mejores que vi fue Jamie Lannister. Como ocurre, si tienes un protagonista, no tienes que ponerlo como mérito. ¿Qué dime? No por cómo lo hizo como Garys 2, sino por cómo dejó de ser Garys 2. Bueno, pues el mejor Garys 2 de la puta vida. Disculpe, nada más hay que recordar que este coloquio es con la clichés en Wattpad de la plataforma. Esos libros publicados y ya obras ya consumidas, creo que podemos opinar poco de ellos, al menos al nivel en el que estamos. Fuera de lo que pasa es que estamos hablando de... Estamos poniendo ejemplos con es un ejemplo, por lo menos, estamos dando ejemplos de personajes, no estamos diciendo de obras grandes, son ejemplos que estamos dando con respecto a Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de obras específicas de Wattpad, entonces muchos no la van a ver. Como el maestro de los maestros. Tienen que ser ejemplos. ¿Estás vivo? Exacto. Bueno, no está vivo. Que sigan los de ciencia ficción. Tenemos el grupito de los maravillosos tesoritos. Con ustedes, el mejor. ¿Qué? Dale. Yo, ¿por qué el mejor? ¿Qué me hace mejor que ustedes? El gran maestro de los maestros. Dale. Dale, Sorante. El maestro de los maestros. Sorante. Yo soy un mortal más. Perdón, Sora. Sigue. Cállate, Sora, ni habla. Siento que tengo voz desconectada, me dice aquí. ¿Me oyen? No, te escuchamos bien. Sí. Ok. Uno de lo que pasa con los clichés de ciencia ficción es que son clichés tan grandes que básicamente puede resumirse tramas completas nombrando un cliché de ciencia ficción. El más famoso de todos, o sea, el ícono de los clichés de ciencia ficción, el apocalipsis zombie por un virus, en el cual los protagonistas no tienen nada que ver con la infección original, sin embargo, presentan una evolución tan exponencial como personajes, en el sentido de que se vuelven tan amorales, tan sanguinarios, que terminan dando milagrosamente con el foco de la infección y eventualmente lo desaparecerán o morirán en el intento, a lo Walking Dead. Esa es Maru. Carlos, tocaría Carlos, toca para la fantasía. No, olvídalo. Sobran, es que... Bueno,
No, y de hecho, puedo nombrar muchísimos más clichés. Por ejemplo, la superhumana la superhumana que no sabe que es superhumana, ¿Está enojado por el chiste? No, que despierta en un hospital de paredes blancas. Este fue el que le dije a Bel cuando la leí, que fue como que esto lo he visto miles de veces. Despertar en un hospital que no sabes cómo llegaste ahí, no recuerdas nada y resulta que eres una superhumana toda superpoderosa que se va a rebelar, sí, que se va a rebelar contra sus creadores y entonces va a organizar una rebelión contra el poder establecido y todo eso, solitario. Es un cliché gigantesco. Otro cliché es el típico, digamos, bueno, ya de por sí la trama de los alienígenas invasores es cliché, pero algo que considero todavía peor de cliché es cuando de casualidad logran establecer una comunicación con esos alienígenas. Sin tener la tecnología sin ninguna problemática. Ustedes que leen y escriben ciencia ficción, el viaje en el tiempo, ¿sí se cataloga como cliché? Realmente todo es cliché. Ese es el problema mismo de... Todo depende de cómo lo utilices. El problema es que casi no hay temática en ciencia ficción que no sea cliché, en el sentido de que tú viajas en el tiempo, modificas un evento. ¿Aló? ¿Aló? No sé, Fernando Fernando sí, por ejemplo, tiene bastante experiencia también en ciencia ficción, o por lo menos lo que yo leí. No sé si vos tenés alguna opinión al respecto. Pues bueno, uno de los clichés o temas más usados de la ciencia ficción siempre han sido los robots y los viajes al espacio. Tal cual como temas grandes, los clásicos de la ciencia ficción siempre se han enfocado hacia viajes a otros mundos con otro tipo de vidas, lo que es el descubrimiento, como los antiguos marineros que estuvieron buscando nuevas tierras para riquezas, etcétera. Lo vemos, es en la ciencia ficción, pero el asunto es de que ya no son tierras en este mundo, sino que te llevan a lugares alejadísimos que están fuera de toda la imaginación del ser humano. Por ejemplo, Mundo Anillo, es sobre exploración, encontrar, etcétera. Asimov con su historia de El fin de la eternidad también es parte de exploración. Vamos a movernos por dentro de millones de años para saber qué es lo que le está pasando a la humanidad, etcétera. Los robots ni se diga, pues Asimov es el padre de las leyes de la robótica, que no quiere decir que todos los robots se tengan que comportar con esas leyes, pero fue un impacto tan grande porque fue la primera vez que alguien dijo, pues bueno, los robots necesitan ser controlados de una manera u otra, si no se rebelarían y destruirían todo, y también se fue haciendo un cliché. Los robots como esclavos de la humanidad, o los robots rebelándose contra la humanidad. Sí, exactamente. No, y la guerra de humanos contra máquinas, eso también esa también es otro clásico. Donde me dejan aliens contra que se vuelve mitad máquina. Terminador. Que se vuelve mitad máquina y entonces empieza a luchar contra las máquinas, o sea, se convierte en un monstruo para luchar contra los monstruos, o en el apocalipsis zombie, el protagonista que se convierte en un superhumano a raíz de una modificación del virus zombie para luchar contra los zombies. O sea, la película. Exactamente. ¿Dónde se consigue el último que dijiste? ¿Dónde se consiguió el último qué? Lo último que dijiste.
Que otro cliché típico en ciencia ficción es ese, el protagonista transformándose en un monstruo para luchar contra monstruos, ya sea convirtiéndose en un mitad máquina para luchar contra robots, convirtiéndose en un superhumano modificado para luchar contra los zombies, etcétera, etcétera, etcétera. Convirtiéndose en lo que juró destruir a los Anakin Skywalker, solamente que quedándose en el bando de los buenos. Sí, eso del tipo que es inmune también. Por eso No. Star Wars es fantasía. Y el mismo George Lucas lo ha dicho varias veces. Él nunca pensó su historia como si fuera algo de ciencia ficción. Porque en la ciencia ficción tú necesitas como autor mencionar cómo funciona la ciencia de ese mundo. Tú no puedes hablar nada más de naves y va a ser una ciencia ficción. Si hablas de naves que viajan a otros planetas y demás, necesitas, por el mismo concepto de ciencia ficción, explicar cómo funcionan esas naves. En Star Wars... En Star Wars no se menciona de la fuerza. Existe el poder de la fuerza. Recuerda que existe el poder pero ya va. Yo no puse a Star Wars como ejemplo de ciencia ficción, sino que comparé el caso de Anakin Skywalker con el del cliché típico de otras historias de ciencia ficción en la que el protagonista se convierte en el mal contra el que está luchando para vencer al mal contra el que está luchando. O sea, no es algo relacionado a la temática, sino a lo que ocurre con el personaje. Es como decir que Anakin se volvió un Sith, pero ahora tiene que luchar contra los mismos Sith. Eso lo entiendo, entendí lo de sobra. Más o menos algo así, exactamente. O por ejemplo sería que fuera no, sigue. El de los mutantes es muy típico porque es el típico ejemplo moral de que ¿qué harías tú en su lugar? Tipo, defenderías a tu raza, buscarías la paz entre ellas, buscarías aniquilar al otro. O sea, los X-Men son un ejemplo de un cliché típico, súper típico de ciencia ficción, de haber sido criado toda tu vida como una especie y te hayan fomentado que la otra especie es enemiga, entonces conozcas a alguien de esa especie, te haces amigo o te haces pareja de ella o de él, y entonces empieza a buscar la paz entre ambas. Realmente la historia es esto para poder intentar tomar el tema de lo que es el racismo también. Eso también en la historia también. Exactamente. Porque si tú tienes digamos por ejemplo que tienes un cliché así, por ejemplo, de por ejemplo la máquina, por ejemplo, de un personaje que se vuelve mitad robot y mitad máquina, pero que en un punto tú te vas, por ejemplo, poniendo, por ejemplo, un claro ejemplo de ciencia ficción que lo hace bien, es como una serie de anime que tiene varias películas y varias ovas, que el personaje se pregunta varias veces, ¿qué soy yo? ¿Qué me queda de mí? ¿Soy un robot completamente o que simplemente estoy muerto? Un personaje, una robot entera. Ustedes han visto, ustedes han visto Tokyo Ghoul. Sí, yo lo he visto, sigo al día con el manga. Tokyo Ghoul es un ejemplo clásico, pero claro, Tokyo Ghoul es fantasía realmente, sin embargo, incluye un cliché de ciencia ficción que es ese mismo, el de los dos bandos, y que los que buscan la paz entre los dos bandos son enemigos de ambos bandos. Es eso. Y que se crean híbridos entre ambos. Eso también es espectacular. Son clichés, son clichés que no me canso de ver porque son, es como un placer culpable, es un gusto personal. Me gusta ver cuando porque hay dos razas enemigas en un punto los licántropos contra los hombres lobos, los mutantes contra los humanos, los wolves contra las CCG, etcétera. Contra los enanos, dales enanos. Por ejemplo, porque por ejemplo, está justificado porque tú cuando tú vas cruzando la serie te va demostrando que los Go lo tratan mal, pero que también los mismos Go tratan a las personas mal. Y tú vas viendo que en vez de poner un bueno y un malo, realmente ambos no son igual de malos. Y que realmente cuando hay antihéroes en todos lados. Como van entendiendo en la obra, porque la obra misma en un momento te dicen a ti que
el protagonista dice, quiero agarrar los dos bandos y unirlos. Pero en un punto cuando el protagonista ya lo dice, porque es spoiler de Re, por lo menos, spoiler de Re, él dice, quiero unir a los dos, porque se vuelve rey de un ojo. Spoiler para todos. Entonces dice, quiere, pero está justificado hasta ese punto, porque ya te habían demostrado cómo funciona la sociedad entre ellos dos. Del lado de los... ¿De qué me estás hablando? ¿De qué? ¿De quién me hablaste? ¿De qué personaje me hablaste? ¿De qué personaje estabas hablando? De Tokyo Ghoul, de cuando, por ejemplo, estaban hablando sobre los Ghoul con los humanos, vivir junto con los humanos. ¿Me entiendes? Que en un punto ya estaba justificado ya, cuando Kaneki ya lo dijo, que él quería hacer eso, pero ya estaba justificado porque ellos deberían vivir juntos, porque ya había muchas pruebas y había que destruir todo eso. Todos esos equipos que estaban haciendo tal cosa. ¿Me entiendes? Cuando tú justificas o tratas de dar un mensaje del racismo, tratas de dar un mensaje de que no debemos separarnos porque seamos razas diferentes, ahí automáticamente el cliché toma sentido y no se siente tan coso. Toma su sentido. Lo que pasa es que Tokyo Ghoul no es un simple caso de racismo y de enemistad entre dos razas, es que una raza depende de la otra para alimentarse, o sea, ellos tienen que comer carne humana. Eso también ocurre. Se explica bien ahí mismo. Eso es algo que puede usar el cliché bien, lo puedes usar bien. Que lástima que muchas personas solamente digan de que, ay, pues explícame de dónde vienen los Ghouls. Sí, no es tan simple como eso. Bueno, yo creo que mi intervención por hoy se termina. Quiero que Sylvain vuelva para que se quede con el coloquio hasta que termine. Y yo me despido por ahora. Y Zoran agarra su ropita, su jaqueta y se la pone en el hombro y se va caminando con una música ahí, tío. Fumando un cigarrillo. Y aparecen los créditos al final. ¿Alguien por aquí? Aaron solo. Joder, tío. No, vi. Vamos, Carlos, dinos un ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky, conquistar el mundo. Adiós. ¿Te vas? Ahora sí. Ahora sí. Habla de romance. Ay, me dijo belleza, ojo. Tienen otro cliché que discutir, por lo menos. Los que quedan por aquí. Aquí seguimos. ¿Qué? No estoy seguro. Dilo. No, es que no tengo nada en mente. Yo me escucho que sea un poquito. Sí. Sí, te escuchamos. Hola, sí, te escuchamos. Juanita. A buena hora regresa Juanita. Te extrañamos. Yo te esperaba, Juanita. No, yo sí estaba, pero estaba escuchando, leyendo son los mensajes, sino que eso está más loco y no sé, ahora sí me funciona el auricular. Porque estoy desde mi teléfono, no desde el computador, decidí probar así si funcionaba. Bueno, lo has hecho bien. Así es. Sí, el cliché del viaje, chicos. El cliché de que del viaje, del personaje. ¿Qué dicen sobre eso? De que solo un viaje, de que el protagonista no va a llegar a donde él vive hasta que se cumpla lo que él tiene que hacer. No solo en la fantasía, también en las historias de aventura más que todo. Sí. Yo siempre digo que si el viaje está justificado, por mí todo bien. Vamos a ver cómo lo sorprendes. Eso es algo que dicen. Solo algo que yo digo. ¿Y luego? Ha vuelto entre los muertos. Solo se ha ido en su
Ya me lo imagino, caminando por la calle. Con su traje con la camisa de que no, demasiado cosa. Con una sombrilla de noche, lloviendo, mientras oye una música de saxofón. ¿Quién me hace un resumen? No puedo moderar si no tengo ni idea de qué han hecho, de qué han hablado. Bueno, hemos hablado de los clichés ahí de ciencia ficción. Hemos hablado de cómo algunos utilizarlo de tal manera. O del lucero del alba. Mauro. Pero ¿dónde queda el chico que dice que alguien dijo lucero del alba? Estamos hablando de los clichés, pero como por género. Ya hablaron. Sí, ahora tocaba. ¿Ahora qué género vamos? Vamos con romance, como es el tercero. Del romance podemos hablar horas y horas. Pero vamos a hacerlo pequeño, Empecemos. Primero, la historia. Voy a tirar uno. La historia romántica de dos personajes que se odian, por ejemplo. Se odian al principio de la historia, pero tienen que uno va caminando al pasto como se van enamorando. Digan, vamos a ver, dale. Carlos, empieza tú primero. O las damas primero, como la chica del lado. La chica que está aquí. ¿Ya terminas? ¿Ya terminó? Sigue. Me refiero de hablar de ese cliché. Sí, no, realmente no he empezado a hablar. Toca primero, yo quiero oírte a ti primero. Bueno, lo que pasa es que este primer cliché que se me vino a la cabeza es más de películas, pero en realidad es también... No, olvídenlo, también se ve mucho en historias de Wattpad, ya me acordé. Que es que la típica historia de amor, eso pasa en casi todas, que es que empieza el romance, están ahí todo bonito, cursilerías, de repente algo sucede, un malentendido, parece que todo está perdido, al final se arreglan y se besan y ahí termina. Esa es como la guía típica que sigue absolutamente todo el mundo, casi. Realmente yo no lo seguí, porque al principio yo lo puse como el protagonista no quería trabajar junto con la protagonista. Simplemente era por eso, no era que tenían citas, no tenían cierto coso. Y después en caminos cuando van encaminando la historia, ellos van aprendiendo a trabajar juntos. Punto, es lo que yo. Sigue cosita la siguiente, chica. ¿Yo? Sí, tú. Sí. Otro cliché, o sea, pero es que ese sí ya es demasiado usado. De el amigo que se enamora de la protagonista. O sea, el triángulo amoroso. Ese es básico. Y sí, o sea, hay dos caminos para desenredar eso. Que la protagonista también al final se dé cuenta de que siempre fue el amor de su vida. O que de plano lo manden a la friendzone nefasto, ¿no? Sí, claro. Ese yo creo que es uno de los más usados. Es un cliché que realmente es muy usado y a veces usado tan mal que no sé, que me dan ganas como que yo digo, pues espera un segundo, ¿qué tal si la mala de verdad es la protagonista? Porque se nota en la misma historia. Tú sientes como que la verdadera villana de toda la historia es la protagonista, que está manipulándolo los dos. Claro. Y digo, ahorita uno de los más usados, que yo creo que es uno de los clichés que más se deberían de erradicar, o deberíamos de intentar erradicar, porque más allá de que haga daño a las historias o de que las haga cliché, siento que hace daño socialmente, es el de el chico que trata pésimo a la protagonista y de todos modos terminan juntos, ¿saben? Realmente al principio de mi historia eso ocurre con las dos protagonistas, pero que simplemente el protagonista no quiere trabajar con ella, está justificado porque en un punto no desea tener ningún compañero porque ya ha tenido unas experiencias ahí que no puedo revelar. Claro. Si está justificado el personaje, sí te puedo decir que sí, pero si sería como hacen algunas ciertas personas que ponen al personaje como que agarren a la protagonista, la den como un símbolo sexual así, que le den como mucho, siempre le den golpe porque sí, de que estoy enojado y le dan un golpe, cosas así.
pero por ejemplo es más bien como de estos protagonistas que son, o sea, masculinos sobre todo, que son posesivos, que son celosos, que no la tratan bien, pero no quieren que esté con nadie más, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema no es que se use ese tipo de figura, si es como para dar un mensaje. Para dar un mensaje y para dar a entender a la sociedad que eso está mal, o sea, que esas relaciones tóxicas no son para nada buenas, sino que se haga romántico el asunto y que se normalice, ¿no? Y que se quiera meter esa idea de que está bien, si te trata mal, está bien, o sea, si te trata mal y te molesta es porque le gustas, y si te cela es porque te quiere, y si te, ¿sabes? Creo que eso más que ser un cliché, siento que a veces los clichés en el romance, puede haber clichés en todos los géneros, ¿no? En ciencia ficción, en fantasía, etcétera. Pero siento que en romance son muy peligrosos algunos de esos clichés porque puede afectar tanto al lector como claro. como a la historia. Claro. Porque estoy de acuerdo contigo, porque si por ejemplo pones a un novio celoso, lo puedes poner como que automáticamente se ponga celoso un día y entonces asesine a alguien por accidente, inmediatamente le vayan pasando muchas cosas malas a él por estar de celoso, y vayas viendo cómo él se va reflejando en la historia y él va como aprendiendo que no debería ser tan celoso. Claro, o que la protagonista se dé cuenta de que esas actitudes están mal, ¿no? O sea, sí. que en la misma historia, o sea, se plantee el que el personaje tenga un crecimiento emocional en el que acepte y vea su realidad, ¿no? Y que entienda que eso es negativo. Pero la mayoría de las veces se usa de forma positiva, lo cual está nefasto. Yo simplemente lo utilizo cuando voy a utilizar los celos de los personajes, simplemente doy es para entender qué se están queriendo, simplemente, pero no de tal manera que vengan y digan, oh, se juntó con esta, véteme de aquí, y la agarra la protagonista y la tira para otro lado, cosas así. Claro. Yo tengo una historia en el que uso justo ese cliché, en el que el personaje sí cela y sí llega a tener a hacer ciertas cosas como súper negativas, pero también el protagonista es como que empieza a entender que eso era malo, ¿no? O sea, no se queda como en la parte, ay, sí, bueno, me hizo esto, pero yo lo amaba, sino que realmente empieza como una introspección de ver qué partes de la relación eran tóxicas, ¿no? Y negativas. Entonces, puede ser un recurso. Puedes usarlo como un recurso bastante bueno de que vengas y hagas eso. Sí, claro, ya depende del escritor como hacia dónde lo maneje, ¿no? Hacia el normalizarlo o hacia la parte como de ser un poco denuncia. También tendríamos también como, por ejemplo, pones los celos, también como dije, que serían así como, ay, mira, se quieren, pero sin decirlo, por lo menos. También también hay otro cliché que es habitual en la historia, que es pero que simplemente ya este fue muy utilizado ya en lo que se refiere a historia para niños. En lo que se refiere, ellos se vean en los ojos y ya se enamoren. Ah, claro. Amor a primera vista. Claro. ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso? El de que se enamoran así nada más porque sí. Sí, si vieron a primera vista. No, es nefasto, o sea, es ilógico. Tú no... Es que existe la atracción, o sea, eso sí puede ser real, que exista una atracción. Te pueda gustar a alguien porque lo ves y dices, oh, por Dios, sí me lo daba. Pero... pues sí, ¿no? O sea, seamos realistas. Pero de eso a que te enamores, o sea, que digas, doy mi vida por, no, pues es tan ilógico como el simplemente plantearlo, ¿no? El decir, ya me agarró la mano y ya voy a vivir mi vida feliz a su lado, por siempre, forever. No, pues es una tontería. O que simplemente puedes utilizarlo como de tal manera que, por ejemplo, se vean a los ojos, se enamoraron automáticamente, pero hay un problemita. Que entre los dos personajes hay alguien que está simplemente por ahí, o que sean ellos mismos. Que ellos simplemente vean y que no me gusta cómo eres, di que no me gusta cómo es la manera como haces las cosas así, que discutan entre ellos.
también sería una manera para hacerlo más interesante también. Claro, o sea, tienes muchos recursos. Yo siento que en romance tu mayor beneficio, o sea, lo que más tienes que aprender a utilizar es el conectar con el lector. O sea, vas a usar sentimientos que la mayoría de la gente puede experimentar. Y siento que ese es tu mayor, de ahí tienes que sacar tus herramientas. El problema es que, o sea, lo hagas demasiado obvio, ¿no? Obviamente tienes que llegar a los sentimientos del lector y tienes que conectar. Y no, o sea, no vas a conectar si dices, ay, bueno, me enamoré de un alien, ¿no? Bueno, que también Y entró funciona, la sonda, también lo han y oye, hecho, me ¿no? metí me puso la sonda por parte de que no puedo decir. Exacto. Pero ahí también Lo es leería como, sin duda. es como hay un doble filo. O sea, tienes que apoyarte de lo que otras personas ya han vivido. O sea, tampoco puedes como decir, ay, voy a innovar en cómo se enamoran dos personas, ¿no? Pero tienes que hacerlo de cierta forma que sea diferente, ¿no? Pero de todos modos vas a llegar a la misma raíz, ¿no? Es ahí el cómo. Yo siento que simplemente hay que, cuando haces una historia de romance, tienes que ir desarrollando la pareja. Por ejemplo, cuando yo empecé mi segunda historia, que Corazones de Oscuridad, yo planteé dos tramas, que eran de que lo que era un misterio ahí, entre la oscuridad, dos misterios ahí, entre las dos historias, pero también la historia romántica entre los dos personajes. Y sí, también yo pensé que había que desarrollar la relación entre los dos personajes. También había que simplemente, tienes que poner las discusiones entre ellos, que ellos discutan, que ellos simplemente vean sus defectos, Yo que creo... ellos vean, espérate, déjame terminar. Entonces ellos vean que se vean, pero tú vas viendo cómo ellos se van enamorando, y al final cuando en un momento de la historia se dan el beso, tú sientes que valió la pena, que te alegras de verdad, agarras el teléfono y te pones antes, casi lo rompes. No soy responsable si el teléfono se rompe, si el teléfono suyo se rompe y lo lanzas por la ventana, te alegras. No soy responsable, digo que no soy responsable, no eres responsable. Porque diste a desear ese desenlace. Te quedas como y que lo tira por la ventana, de que claro. Por así decirlo. Claro, yo creo que sobre todo en el punto de romance y cuando se usa cualquier personaje que sea humano, punto, en cualquier género, yo creo que lo que tienes que hacer es ser coherente. Y a mí hay algo que me molesta mucho en las historias en general, y es cuando plantean personajes que son completamente buenos o completamente malos. Esa división entre es un santo y es un demonio me choca. Yo siento que sobre todo, sí, cuando tú planteas a un personaje humano, tienes que ponerle matices. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por? No sé. Sigue. Ah, sí, que tienes que darle matices a los personajes. Y eso es parte de lo que te va a ayudar a contrarrestar el cliché, sobre todo en romance. Porque en romance se da muchísimo. La chica buena, virgen, relajada, tranquila, que no sabe nada de la vida. Sobre todo sí, virgen. Claro, virgen. Sí, claro. Depende si es una niña, depende si es una chica que sabes que no ha cruzado mucho el mundo también. No ha ido mucho. Claro. Ahora sí. Sí. Bueno, si hablamos de cliché en romance, no vamos a terminar jamás, como dijeron por ahí. Sí, ¿no? ¿Qué género sigue para pasar? Bueno, terror. ¿Quién escribe terror por aquí? Nadie, ¿sí? Siguiente, vamos a ver. ¿Qué pasó? Chiclit. Cinca tiene. Chiclit. Saludos a Victoria. Cinca. Yo tengo Chiclit. Sí, ¿no? Puerta. Pero puerta, Chiclit es un chiclit
Chipeos. Es raro. Sí, pero igual es para mujeres adultas. Ha llegado la chipidora. Casada, viuda. Sí, Panda también. Y vamos a ver, también, ¿cuál es Panda también. género? ¿Ellos quieren hablar? Cuerpo, color de frutas. A ver, Panda. Pandaman. Pandaman. Color. ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Labios color liche o qué dijeron otra? No, ese era ojos color liche. Ojos color liche. Esa es la continuación de la saga, según Fer. A ver. Eso me recuerda a una cosa. Y el otro que era uñas color chicle, ¿o qué habías dicho? Un bug. Tal vez un bug. De un bug. Tal vez un bug. Sabes que te quedas frisado en la... Te quedas frisado, no puedes seguir caminando. A ver, Panda, ¿cuál crees tú que es el peor cliché de Chiclit? Que lo confundan con romance. Obvio. Ay, Dios. Tal cual. Un aplauso, gracias. Un aplauso. Ahí terminó la participación de Chiclit, gracias. No, lo que ocurre es que en el romance lo importante es el sentimiento y en el click lo que importa propiamente es la fortaleza de la personaje. Y, claro. O sea, bueno, puede estar enfocado en romance o puede estar enfocado en aventura, puede estar enfocado en lo que sea. El punto es que la personaje evolucione, bueno, perdón, que la protagonista evolucione, que la protagonista sea fuerte, porque según como que la intención del género es ser un poquito de modelo. Pero sí hay un cliché. Sí hay, bueno, ahí tiene muchos. Yo, el que he leído mucho es en el que a la protagonista la engañan, o sea, el novio, esposo, pareja, lo que sea, la engañan y entonces a partir de ahí se libera y se conoce a sí misma. Lo que es que tiene que haber un parteaguas para el personaje y una solución fácil es eso, o sea, acabar una relación porque tienes que redescubrirte después. Claro. ¿O qué tal, Unito? ¿Qué tal si, por ejemplo, ella descubre que la engañaron en un punto? Entonces ella decide romper la relación y se va de viaje. Entonces vas viendo como el personaje pierde fe en el amor. Ahí mismo y conoce a alguien. Ahí tienes un mensaje sobre que el amor a veces te elige a ti. Hay un ejemplo muy bueno, es popular, o sea, realmente no sea bueno o malo, porque ahora sí que en literatura, bendita literatura, todo depende de perspectiva. Pero, por ejemplo, la obra, salió la película hace poco. El primer libro es el de Antes de ti, de Jojo Moyes. Yo antes de ti. Ajá. El primer libro es un romance rosa, o sea, su carita sobre miel y así, o sea, horrible. Uh-huh. Y la segunda parte, la de Después de ti, es un viaje de... No me spoilees porque lo estoy leyendo. Por eso, pero sabes que se va de viaje. Eso te lo dicen en el primer libro. Sí, sí. Entonces, cambia un poquito la importancia bueno, cambia un poco el eje sobre cuál se escribe. Entonces, al menos en lo personal considero que la primera es romance y la segunda es chick lit. Y el detalle es que, lo que te digo, mucha gente las confunde y nada más porque hay un beso ya es romance. Yo escribí un chick lit, no sé, bueno, se llama Autoexilio también. Y para mí lo que yo siempre parto es del cliché para luego ir complicando las cosas. Lo que yo hice también fue una chica extranjera que se enamoró, o sea, ay, qué horrible esto. Que un tipo no hice yo con la vida. ¿Por qué? Un multimillonario. ¿Cómo qué? ¿En serio? Ella agarró el cliché más cliché de la vida. O sea, no agarraste un cliché, agarraste el mega cliché. ¿Cuál fue? Me perdí. ¿Cuál fue? El del que se enamora de un rico millonario, se enamora de una pobre. Agarré 50 sombras de Grey. Marimar. No. Mario, ahí resumiste Marimar, María la del bar, todas las Marías. Ebria total. Y se llama María, vamos a dejarlo que se llama María. Ahí está, María se llama. María Silvain se llama. Silvain, tienes que dejar las proyecciones para otros momentos.
y está en un bar, oye, me trabaja en un bar. No tiene dinero para pagar su casa. Agarré el cliché de 50 sombras de Grey como para plantearlo de una manera que me pareciera no menos tóxica y mucho más coherente. O sea, la chica tiene un deseo codependiente y un trastorno en sí. Y voy desarrollando ese trastorno hasta que cada vez del sueño, que es, wow, lo de 50 sombras de Grey, pasa a la realidad. La chica terminó presa, el tipo la estaba utilizando como un desfalco, y así sucesivamente. Pero bueno, lo mejoraste. Lo mejor que ella se puede utilizar los clichés bien. Siempre y cuando... Yo siempre parto de la trama básica para los completos. Yo también uso muchos clichés. Yo uso muchos clichés, pero yo lo que intento hacer es enriquecer a los personajes. También ocurre que si, por ejemplo, tienes una trama, digamos, por ejemplo, que un cliché, digamos que una trama muy, muy usada, tú puedes aprovechar tu pensamiento, puedes cambiarlo para los personajes. Y aunque te digan, mira, la trama es muy cliché, pero sus personajes son tan buenos que te quedas con el boquiabierto. Ahí depende como del estilo de cada escritor. O sea, hay escritores que le dan vueltas como a las situaciones que pasan, y ya vemos escritores que nos centramos más como en hacer a los personajes complejos para darle justificación a las situaciones. Eso es cierto. Yo también, o sea, yo tengo una historia en donde usé el cliché, también es Chick lit, donde es el cliché del personaje femenino que termina teniendo una relación con un chico más joven que ella, y que obviamente pues está súper mal visto. Sí, claro. Está mal, no está tan mal visto. Realmente también ocurre que hace mucho tiempo me puse yo a leerme una historia donde que la historia te transmitía el nombre. No voy a decir el nombre porque no quiero que vayan a tirarle piedras. Porque el grupo, realmente el nombre te transmitía algo triste, la historia. Te transmitía como el nombre, tú decías, ay, pero qué tristeza. Y cuando tú veías la historia no era triste, nada, era una historia como, que sentía como, que tú decías, ay, mira, va a venir una trama muy buena ahora. Entonces los personajes pasan de ella trama y se van por otro lado. Llegan y te hablan de una conspiración un día, oye, me te hablan de una conspiración que puede acabar con un reino entero. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen con la conspiración? La tratan como un chisme y simplemente se la toman en serio. Cambia el capítulo a una escena de pervertidos, no voy a decir que digamos, por ejemplo, una escena pervertida ahí, y de repente ya ahí, hasta ahí, te quedas como, ¿qué pasó con qué pasó con la cosa? ¿Me entiendes? Sí, no. Sí, hay que tener coherencia. No, a mí me pasa algo así, pero dime, perdón. No, sigue. Sigue. ¿Qué me pasó? Vale, hay algo similar, pero cuando que todo el primer libro me emocionó la idea de una rebelión, no la distopía, o sea, me gustó el manejo de las situaciones. ¿Cuál? O sea, el en Juegos del Hambre. O sea, me gustó cómo se empezaron a plantear las cosas. Y sin embargo, a partir del libro 2, en lugar de hablar de una rebelión, se convierte en quién se va a quedar. Entonces, para mí fue un mugrero, porque ya me había ilusionado. Dije, ya por fin, dentro de todos los mugreros que me puse a leer, cuando fue una temporada que agarré a leer novelas, que me encontré algo bueno, y no, o sea, ya al final, o sea, lo importante era salvar la vida del inútil y sacrificar al otro inútil. Entonces... Básico. Sí, no, por ejemplo, o sea, al usar, por ejemplo, en Autoexilio, justamente me pareció ser una trama así súper básica, bien melosa y bla, ¿verdad? Como para empezar a hablar de las características que tenía el personaje. Me parecía si tenía una trama muy compleja, no iba a poder desarrollar un personaje complejo, me iba a hacer demasiado lío hacer eso. Entonces desarrollé una trama muy básica como para desarrollar un personaje muy complejo. En este caso, una extranjera en Estados Unidos. Es que a veces eso funciona.
que tenga Eso- así varios párrafos en donde ella pueda hablar de lo que significa el exilio en comparación al extranjerismo, de lo que significa tener un trastorno, el ser extranjera, de lo que significa una cantidad de cosas, sin tener que estar lidiando otra vez con la trama de que si se queda con el chico, con el no. Sí, sí, es cierto. Ese momento me hizo, en ese primer capítulo, cuando describías eso, describías lo de la tipa negra esa, yo dije, oh Dios mío, no puedo ni creer lo que... No, Esto es una lectura increíble. Me volví fan de una vez, me volví fan del Gambito. no, No, esto es al revés. Bueno, no importa. De la negra. Sí. Perdón, negra. Es que De color, no sé. que me tocó en el coso de que hiciste del Gambito. Chiste repetido. Es un gran amor. Chiste repetido. Me gustó el Chiste personaje. repetido. Chiste repetido, ya me dijeron eso. Y me causa gracia. A mí sí. No, mentira, no me río. Te estás riendo por dentro. Quieres caerte al suelo y tirar y golpear el suelo varias veces. No me te hagas. Bueno, siguen ustedes. Vale. Esa fue mi intervención. ¿No? Ese es mi uso del cliché. Normalmente suelo hacer así. Ya vamos a empezar con el coloquio. Qué bueno que regresaste. Ponte a grabar. ¿Y por dónde va el video? ¿Por dónde va el video? ¿Va bien o mal? ¿Alguien está grabando, by the way? José. Ah, Pongo ok. el signo del Illuminati al lado. José Ahora ya sí. no está, ¿sí? Carlos, ¿estás ahí vivo? Ah, ok. Parece. Carlos murió. No sé. Un minuto de silencio para el pobre. Ya, listo. cliché Ya, de se su acabó el parte. minuto de silencio. Vale, Aún ¿qué, vive. qué otro género? Vamos a ver, espérate. Tengo uno. Vamos, vampiros. Vamos a darle vampiros. Ah, ¿Pero los vampiro no vampiros. entra en fantasía? En Wattpad está separado. Sí, está separado. El vampiro, si lo manejas como criatura maligna, es terror. Si lo manejas como se utiliza actualmente, es fantasía. Yo lo utilizo de manera que... Explícate, yo explico porque hay un personaje en mi historia que es un vampiro. Maru. Pero que te explican a ti por qué entonces puede caminar con la luz del sol, pero te explican el por qué ocurre Porque eso, brilla. porque se acostumbró a la luz del sol. se Porque acostumbró. brillo. No, realmente porque te explican se acostumbró a Porque la en luz. realidad soy un hada. Porque me hizo Swarovski. Swarovski. Tu cruz, o mejor dicho tu cruz. De vampiros, cliché de vampiros. Pero vampiros modernos. Vamos a darle vampiros. Yo uso vampiros que no se parecen a lo que yo hice hasta el momento de vampiros. Vampiros de ahora no No. comen humanos. Te digo cómo ha rebajado Ay, el sí, mundo son de los vampiros. vegetarianos. Te digo cómo ha rebajado el mundo de los vampiros en estos tiempos. Mira, de Drácula a Edward. Eso ha rebajado nuestro mundo de vampiros. Ay, sí. El cliché de Anne Rice, por ejemplo, que también es como un parteaguas, fue el volver a todos los vampiros homosexuales. No me parece un cliché, me parece que Yo es un no tratamiento me quejo. O sea, a mí me encanta. Yo tampoco me quejo. Yo me quejo, yo lo disfruto. O sea, yo soy más Te la disfruta, te mayor gusta fan como de lo eso. muerden, como muerden a uno en Yo- el cuello. Sí, Los otros me van encanta, me encanta. Yo soy en fan, una yo escena soy fan. pervertida, en una escena en el baño, sexualmente. Así Pero- te gusta. Pero creo que en Anne Rice la única relación un poco heterosexual, al principio por lo menos, es la que tiene con su mamá, lo cual está bastante enfermo. ¿Qué? En serio, tías, en serio. Y yo, ok. Vaya, No, a mí me vaya. parece totalmente válido. ¿Qué hacer tenemos romance. aquí? Yo, esto me recuerda a yo. Sí, pero llegó un punto en el que ya todas las parejas de Anne Rice eran homosexuales.
Sí, claro, o sea, repitió la fórmula 1 millón de veces. Claro, hasta que llegó a... Hay que O sea, aparte los fue mezclando entre ellos Marius y Armand y Louis con Armand y luego entró hasta el periodista y bueno, todo era como un El World, pero versión vampírica homosexual, hombre, o sea... También tenemos el clásico que es un vampiro se enamora de una persona o un humano también. Tenemos el clásico Claro. Realmente si está justificado podemos decir que sí. Por ejemplo, ¿por qué suena tan romántico eso? Porque en un momento el personaje, el vampiro, se va preguntando si ella es su cena o de su... bueno, podría ser, ¿no? También. Sí. Viéndolo así me parece más romántica la relación entre King Kong y la tipa esta rubia. En palabras de Cinca, no sabe si se la da o solo se la... ¿Cómo? No entender. Que en palabras de Cinca, el vampiro ahí no sabe si se la da o solo... Claro, es como me la ceno. El dilema es si se la come o si se la come. Ajá, exacto. El problema es ¿me la almuerzo o me la almuerzo? Una criatura oscura, por ejemplo, que sea una criatura oscura él, que sea malo y toda esa cosa, pero que en un momento él se vaya dando cuenta que no es tan... que el personaje tenga como te transmite como algo de inocencia, como que el personaje se sienta así, como, ¿me entiendes? Sí. Pegaría sería romántico. Pegaría romántico. Lo que a mí me pero que divierte de los... vengas como un loco y digas, ay mira, se acostaron juntos en un momento íntimo. Pero aparte no se pueden acostar, ¿no? No, en un momento digamos pervertido, vamos a dejarlo pervertido. Depende de quién estés hablando, porque según las teorías hay unos que dicen que sí, pueden cenar, y otros que no, pueden cenar. ¿Qué será? O el cliché qué tal, simplemente depende si está justificado o algo. Si tú vas evolucionando la relación entre ellos, o te vas quedando así, como una historia cualquiera. Claro. Apoyo tu hashtag, Maru. Siempre y cuando no pongas el vampiro como un Edward. Qué horrible. Algo que yo he visto ahorita en las novelas de vampiros últimamente es que ahora en lugar de que sean así como que su debilidad el agua bendita o la cruz, ahora es la plata. Y yo me quedo así con cara de ¿what? Eso no era para los hombres lobo. Exacto. Exacto. Yo me quedo así con cara de ¿en qué momento lo cambiamos? En cualquier momento van a salir hombres lobos que no pueden salir a la luz del sol a este paso. Hombres lobos. Sí. Yo me quedé así, yo dije, pero los vampiros no pueden salir a la luz del sol, ¿no? No, hombres lobos. Hombres lobos, ya. Sí, podemos poner, por ejemplo, hay una historia de los vampiros donde que te explican a ti que ellos pueden salir debido a que se ponen un anillo mágico que les cubre de eso. O también que se acostumbran a la luz del sol. Nacen por ahí, nacen como... Eduardo tiene un buen punto. Que normalmente el vampiro se enamora de la humana porque su pureza le recuerda a la humanidad que perdió. Lo cual me recuerda a Louis, por ejemplo, de Entrevista con el vampiro. Que todo el tiempo se la pasa quejándose acerca de la pérdida de su humanidad. Esos vampiros también dan hueva. ¿En serio? La verdad. También tendríamos después el cliché que entre vampiros que se funcionan, que un vampiro mitad humano y mitad vampiro. Tendríamos así. No sé, los vampiros son cosas raras. Para mí son muy interesantes. Claro, está padrísimo el dilema humanidad-vampiro, claro, por supuesto. Ahí viene un discurso moral también, ¿no? Que de hecho, no sé, se ha tocado muchísimas veces. Pero de eso, a que todo el tiempo te estés quejando, güey, disfruta, ¿no? O sea, pues ni modo, es lo que te tocó. Como yo digo, disfruta.
Después Sí, critica. claro. Yo suelo disfrutar, por ejemplo. Me han dicho, ¿por qué? ¿Cómo puedes ver esa cosa? Es así. Y te voy a decir, yo me quedo como, nah, yo solo lo disfruto. No voy a agarrar y voy a ponerme expectativas altísimas para que luego me la derrumben. Como una ficha de ajedrez, como una pila enorme. Sí. Y bueno, los vampiros también son un asunto. Que en La Plata, junto al oro, son metales que se consideran sagrados. De ahí que los vampiros se volvieran débiles a ellos. Bueno, pues hay una justificación. Bueno, yo me tengo que retirar, chicos. Los veremos otro día. ¿Me oyeron? Vale. Vale, está Bye. bien. Muchísimas gracias. Fue bastante Gracias por interesante. todo, Max. De nada. Luego y nos Bye. vemos en el próximo episodio. Esta historia continuará. Nos vemos, chicos. Buenas noches y dulces sueños. Bye bye. Bye. Claro, o Se sea, fue rápido. es lo que dice Eduardo, tal cual. Se va O de sea, los- toda el discurso de lo que es ser vampiro en sí. O sea, ser tan longevo aburre, hastía, sobre todo. Y ese discurso moral tan jodido es lindo en vampiros. Es terriblemente bueno utilizarlo y jugar con eso en toda la trama, ¿verdad? Pero Hasta tal cuando, punto que están buscando opciones de suicidio constante. cuando son longevos, por ejemplo, el creador del Stat, que termina por inmolarse, o sea, por esta cuestión, ¿no? Y se supone que era un vampiro muy, muy longevo. Bueno, ahí tiene Sí, sí, sí. justificación. Pero luego te ponen a un personaje, insisto, con Louis, que lo acaban de crear y el güey a los 2 días de ser creado ya está chingando con lo de lo de la humanidad. O sea, no llevas una semana, ¿no? Claro, sí, pero, o sea, causa conflicto saberse no humano. O sea, para mí está bueno, para mí es totalmente válido. Una distracción. ¿Perdón? Claro, siempre y cuando se use con moderación. Sí, algo que ocupar sus noches por algunos años, tal cualmente. Pero Louis, exactamente, en la esencia de ese personaje me parece que es que se sabe que perdió su humanidad. Y es ahí en donde él entra en un conflicto de que ya no tiene algo que ver, que ya no es más reversible. A mí me gusta, bastante bien planteado el personaje. A mí me gusta Después cuando se fue usan ese, pero- a mí me gusta cuando usan este dilema de la humanidad, etcétera, etcétera, y cuando le llevan a un terreno de un conflicto, por ejemplo, con su ideología, con la religión, con todo este asunto. Ahí se vuelve más interesante todavía. Ujú, tal cual. Sí, o sea, hay que jugar dentro de todo. No sé, leí una historia que explica que durante los primeros días de la vampirización, el ser experimenta todas las emociones al máximo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas emociones y sensaciones se apagan hasta dejar el cuerpo como un cascarón vacío. Bueno, eso suena bien. O sea, suena bien, es fantasioso. En realidad, el planteamiento mismo de ser vampiro es fantasioso, lo cual te da una. No, yo creo que no debería estar restringido a reglas, con tal de que tengan mente y chupen sangre y no brillen. Con todo de que no sean vegetarianos. Sigue cumpliendo con el estándar de un vampiro. Bueno, que hay una película, no sé si la vieron, que se llama ay, se me fue. No te escucho. No me acuerdo. Pero se supone que son un par de vampiros que han llegado hasta la actualidad. Y ellos no tratan de como de no cazar personas, ¿no? Porque aparte de que ya sienten que eso ya no es como muy
muy de ahora, ¿no? Porque aparte, pues obviamente antes no había tantos avances tecnológicos y pues ahora los pueden descubrir. Que andan asesinando gente, ¿no? Entonces van sobornando a personas en los bancos de sangre para conseguir sangre. ¿La Eso Johnny es... No. Depp? Ok. Los Eso me parecía amantes, una de Johnny Depp. los amantes permanecen, algo así se llama. No me Ahí acuerdo. Victoria dice, déjame entrar, pues, ¿no? Sí. ¿Vale? Déjame entrar, es muy buena. Muy buena, porque aparte ahí se maneja esta cuestión de los niños también, ¿no? Que es como una imagen muy, que impacta, ¿no? Que un niño sea un vampiro, que también lo maneja Rice con Claudia, de hecho, esa parte de convertir a un niño. Esa, es esa. Solo los amantes sobreviven. Es esa. Y Juanita tiene problemas de audio, José. ¿Vos querés hablar, José? Yo no te escuché. Gente, yo me tengo que ir yendo. Así que fue un placer. No lo dejen hablar para que no se vaya. Vale, pues, suerte. Ok, chao. Lo peor Bye. es que... Chao, Pasen chao. buena noche. Chao, chao. Y huelen al Chao, lucero por muchas mí. gracias. No, mentira. Chao. Bye. Chao, chao. Lo peor es que le escucho hablar a José, que no se va, no se va. Bueno, yo creo que estamos, o no estamos. Pues no sé Para quién está. participar. Ya terminamos el debate, o se Sí, cansaron ¿no? de hablar. Terminamos. Bueno, Ya. disculpen, yo realmente no sé muy ¿Sabe bien. cómo quito esto? ¿Dónde estás? ¿En la PC? Ven, Sí. no sé si vos sabes. Ya volví. Ayúdenlo. Help me. Ok, ya vi. Ya. Ahora sí me voy. ¿Verdad? ¿Ven cómo no fui la única? O sea, ¿Cómo en serio quito sí está esto? se los juro. Ahí está José, ahí está José. Aquí estoy, aquí estoy. Yo que hago que lo cierre y sigo escuchando y yo, un momento, ¿qué pasa aquí? Me pasó exactamente igual ayer. Y yo, esperen, ¿me siguen escuchando? Ok, ahora sí, chao. Ya, bye. Cuídate. Bye, bye. ¿No se va? Sigue ahí, ¿no? Ya Sí, se fue. ahí Ya, se fue. ya, bueno. Ahora sí. Bueno, entonces, ya que se fue, damos por inaugurado nuestro sexto coloquio. Esto se está filmando. Esto se está filmando. Ay, perdón. Ups. Ups. Sorry, not sorry. No es cierto. Finca siempre mala. Eso no podía faltar, no podía faltar. Oh, yeah. Y bueno, Pues ya no sé qué más decir. es dar las Ustedes, palabras finales. ay, ¿qué digo? No sé qué decir. Nunca. Pues mándanos la bendición. Clichés de despedida. Clichés de despedida. Háblanos, Fer, háblanos. Que hable Sí, Fer. 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 Tiene linda voz y no habla. Sí. Maru también. Hace Que nos rato, bendiga Fer, que nos bendiga Fer. Dilo Pero porque dijeron que tenías en voz de latín, Fer. pastor. Tienes que decirlo en latín. Si no, no sirve. Yo leí que dijeron que tenías voz de pastor y yo dije Dale, sí. in nomine. Sí, tiene
Si tienen voz de cura. Dale, Fer. Voz de pastor. Fer. Ya tenías voz de dictador, ahora tienes voz de pastor. Bueno, por lo menos ustedes no les dijeron que tenían voz de anime. Sí, tu voz sí. toda dulce y tierna. Qué grosero. ¿Cómo puede ser que esta sea la voz de Cinta? Tenía que ser... Pero es que está mal, es voz de doblaje de anime. Sí, perdón. Qué horror. Manu también tiene linda voz. Me voy a poner como un decodificador para que mi voz suene más malvada. Lo que es que a raíz de eso, cada vez que leo tus reseñas, imagino que tomo en serio ya. Ay, sí, tiene que tener la voz de Juanita. Tiene que tener la voz de Juanita. Hay que cambiárnosla. Sí. Qué fuerte. Ya no voy a hablar. No voy a hablar porque cada palabra que digo disminuye mi maldad. No, solo la disfraza, tú sigue. Fer, ya habla. ¿Qué quieren que les diga? Mandato comerciales. Misa. Misa, hijo mío, misa. Perfecto, esas me las sé de memoria. Maru quiere que le saluden. Maru, te mando muchos saludos desde México, San Luis Potosí. Pasa una excelente noche y gracias por acompañarnos a este tu coloquio. ¡No, qué muy bueno! ¡Estamos en la radio! ¡Estamos en la radio! ¡Hola, mamá! ¿Qué es eso? Ay, no puede ser. Bueno, nada más, yo me retiro. No sé si quieren seguir divagando. No sé yo. Pero ya no graben. Entonces ya no graben. Ya, sí, ya. No sé, voy a ver si se grabó algo en el mío. Entonces despídanse de aquí porque sigo grabando. Adiós a todos. Adiós a todos y para un próximo coloquio. Nos vemos. Chao. Un taller. Cuídense mucho, estuvo muy muy padre el coloquio. Ojalá que todos se apunten para el taller y espero que podamos invitar a personas de otro grupo, aunque sea de oyentes, que vean lo que estamos haciendo, a ver si se animan a hacer cosas diferentes, a hacer aportes pequeñitos de sus experiencias, por ejemplo, como Hell Paradise, que se metió y estuvo viendo. Yo creo que aprendió bastante, que es la finalidad de este tipo de coloquios, de este tipo de pláticas, etcétera. Para eso de que sean como oyentes, si no todos se pueden descargar la app, se podría hacer como una especie de transmisión en vivo en una radio online. Sí, tengo un poco. Está muy fácil descargar la aplicación y así nosotros podemos llevar un número de cuántas personas han asistido, si han estado varias veces con nosotros, etcétera. Bueno, eso sí. Okay. ¿Y cuándo sería el siguiente taller? Dilo en el video, Fer, dilo. Más bien el primer taller, sí, porque primer taller. el que hicimos fue nada más una prueba para que cómo podía ser, pero Juanita nos dijo que nada más le pusiéramos fecha nosotros y listo, que ella le daba la publicidad y empezaba a mover todo eso, así que ¿de qué será lo podemos hacer en febrero. El primer taller es tal cual. Vamos a aceptar de 10 a 15 escritores para que den un cuento corto o el primer capítulo de una novela que ellos quieren que se critique. Entonces, el tema puede ser de lo que sea. Y se van a estar haciendo las críticas. Va a tener alrededor de 20, 40 críticas de diferentes personas de ese texto. Ok, perfecto. Entonces, ¿como para qué fecha dijiste, Fer? En febrero. Nada más es que nosotros nos pongamos de acuerdo
y ya, pero tal cual va a ser en febrero. Ok. Muy bien, estamos. Estábamos pensando hacer tipo un taller y un coloquio, o sea, estar rotando las actividades. Esto es lo que hablamos someramente con Juanita. Realmente no estamos todavía muy claras todavía con ese tema. Más porque tenemos nuevos administradores, o sea, moderadores, y están todavía, no saben qué hacer y todo eso. Entonces estamos puliendo todavía este febrero, pero para enero. Para febrero ya vamos a ir con todo y vamos a poner calendario. Bueno, saludos y yo me despido personalmente ya. Muchas gracias por participar. Muy bien, cuídate. Me debes la barbacoa. Comí mucho. Descansa. Nos vemos, cuídate mucho. Chao.